Hermanos, a lo que nos enseña, hermanos, aquí Daniel, capítulo 4, verso 1 al verso 3, y debo decirle, tomé como base el verso 2. Dice la escritura de la siguiente manera: yo leo el 1, usted el 2, y juntos leemos el 3. ¿Amén? Amén. Nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que Dios el Altísimo ha hecho conmigo. Juntos el 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, venimos ante su divina presencia en el nombre poderoso de Jesús, dándole gracias, Padre Celestial, por todas sus bondades, por todas sus misericordias. Bendito Señor, aleluya, estamos aquí con el fin de alabar, de glorificar su nombre, Padre Santo, con el fin de alimentar, Señor, aleluya, Padre Santo, nuestra alma, para, Padre Santo, aprender algo nuevo de tu palabra, Señor, para ser edificados, para ser fortalecidos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, me haga sensible a la guianza de tu Santo Espíritu. Urge, Señor, mis labios para que yo, Señor, aleluya, pueda hablar tu palabra. Padre bendito, prepara la mente, el corazón, Señor, aleluya, de cada uno de los presentes, y que esta palabra haya acomodo en cada corazón, Señor. Ayúdame a reprimir todo impulso de la carne para que yo, Señor, aleluya, pueda hablar, Señor, lo que conviene, para que yo pueda hablar lo que glorifica tu nombre, para que yo pueda hablar, Señor, aleluya, lo que necesita tu pueblo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo estamos pidiendo, y daremos honor, gloria y alabanza de hoy y para siempre. Por eso está haciendo, hermano. Aleluya. Hoy he puesto, hermano, como título a este mensaje, una declaración que apela a la reflexión. Aunque empecé, hermanos, leyendo esa pequeña prosa dedicada a la idolatría, creo yo que se entrelaza con el mensaje. Una declaración que apela a la reflexión. El rey Nabucodonosor, como nosotros sabemos, rey de aquel poderoso imperio, tuvo el privilegio de ser favorecido por Dios. La misma historia y la escritura nos habla, hermanos, que fue Dios quien lo levantó, lo eligió, le dio el señorío. Pero, hermanos, algo sucedió. A pesar de los consejos, a pesar de las maravillas que él había visto, no pudo aprender. Tuvo que pasar por algo extraordinario para poder comprender la grandeza de Dios, para darse cuenta que la idolatría no fue su mejor amigo. Fíjese bien cómo dice el verso número 1, dice: Nabucodonosor, rey de Babilonia, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Fíjese bien esta proclamación. Es una declaración que él está haciendo, un testimonio que él está dando, una advertencia que le da al ser humano de aquellos tiempos y de estos tiempos también. Aleluya. No es, hermanos, a sus colegas, a sus gobernantes, no son solamente a la gente, ¿verdad?, cercana a él, sino que le está hablando a todo el mundo. Porque él dice, ¿verdad?, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Aleluya. Y luego dice: conviene que yo declare. ¿A quién le convenía? ¿A él? No, él ya había tenido su experiencia, él ya había aprendido su lección. ¿A quién le convenía? Bueno, si
la carta, ¿verdad? El edicto, o mejor dicho, el anuncio, la declaración que él está haciendo, es para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las gentes que habitan en la tierra, pues es para todos, ¿verdad? Para todos nomás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, ¿por qué conviene? Hermano, porque no queremos aprender de la manera que él aprendió. Muchos de ustedes conocen la historia, pero vamos a hablar un poquito más de cerca. Fíjese bien, un poquito más claro para que se entienda. Declaración, porque él dice, ¿verdad? Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿A quién le conviene? A nosotros, a todos, a todo morador de la tierra conviene escuchar lo que él tuvo que decir. Declaración, ¿qué es una declaración? Porque él está diciendo allí, conviene que yo declare. ¿Qué es una declaración? Una declaración es la acción, efecto de declarar. ¿Qué quiere decir declarar? Quiere decir manifestar algo que está en oculto, reservado o confuso. Quiere decir publicar, quiere decir revelar, quiere decir testificar, quiere decir informar o dar aviso. Aleluya. Creo yo que él aprendió también la lección que dijo: no quiero que ni siquiera mis enemigos pasen por lo que yo pasé. ¿Han escuchado ustedes esa expresión antes? Esto no se lo deseo ni a mi mejor amigo, no, ni a mi peor enemigo, ¿verdad? No se lo deseamos un mal así, no se lo deseamos ni al amigo ni al enemigo, no lo deseamos para nadie. Entonces yo creo, ¿verdad?, que esta declaración, esta acción de enviar, ¿verdad?, este escrito a todas las naciones, a todos los pueblos, creo yo, hermanos, que él estaba incluyendo aún ahí a sus enemigos, como diciéndoles: aprendan de mi experiencia para que ustedes no tengan que pasar por donde yo pasé. Aleluya. ¿Qué es apelar? Porque también usamos la palabra apelar, ¿verdad? Una declaración que apela a la reflexión. Apelar quiere decir, hermanos, acudir a un juez o tribunal superior para que anule o enmiende una sentencia. Quiere decir también recurrir a alguien o a algo para hallar favor, para hallar solución o remedio. Entonces, apelar quiere decir acudir o recurrir a algo o a alguien. Entonces, ¿qué hizo el rey Nabucodonosor? Recurrió a su propia experiencia, y de su propia experiencia testifica para aliviar algo que se arraiga en el corazón de todos los seres humanos, no nomás en los reyes, no nomás en los líderes políticos, líderes sociales, líderes religiosos. Donde quiera está incrustada la soberbia. Donde quiera que se le permite, ahí está. Donde hay ausencia de humildad, hay presencia de soberbia. Cuando carecemos de humildad es porque la soberbia está ahí. Ahora, ¿qué es humildad? Es algo que vamos a estar viendo más adelante. Ahora, reflexión, porque también encontramos ahí que el título, ¿verdad?, de este mensaje también habla, dice, es una declaración que apela, que recurre, ¿verdad?, a algo para hacer reflexionar al ser humano. Reflexión quiere decir cambio de dirección, consideración, recapacitación, razonamiento. Quiere decir, esperamos que lo que Nabucodonosor experimentó y nos habla, Daniel lo incluyó en sus escritos, aunque algunas eran palabras directamente de Nabucodonosor, quedaron escritas.
en el libro del profeta Daniel. Aleluya. Es decir, Nabucodonosor recurre a su propia experiencia y la hace pública, la publica, con la intención de que el mundo entero reflexione y entienda que la soberbia no es buena, que Dios la aborrece y la castiga. Aleluya. Y no, esto no es solo algo del Antiguo Testamento. Jesucristo dijo claramente, porque el que se humilla, ¿será qué? Ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Entonces, es parte del material del Nuevo Testamento, ¿verdad? Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Mira, hermano, lo que dice, según en el capítulo 4, vamos a ver el verso 20. Porque ya aquí el rey Nabucodonosor había visto un grande árbol en su sueño, ¿verdad? Había visto un árbol muy frondoso, que tenía mucho fruto, que tenía las aves anidando en sus ramas, las bestias del campo descansando debajo de su sombra. Cuando de pronto, ¿verdad?, se escuchó una voz que dijo: corten el árbol, córtenlo, solamente dejen el tronco, la cepa ahí con sus raíces, y pónganle al tronco una cadena, y que el pasto, ¿verdad?, que está a su alrededor ahí y el tronco sean mojados con el rocío. Bueno, luego ya Daniel le da la interpretación de Quisiera leer también algo más atrás, un poquito más atrás. El verso 13 dice así: estas eran palabras de Nabucodonosor. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa, que quiere decir el tronco, de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro, quiere decir con cadenas, y de bronce, entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte, entre la hierba entre las bestias entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pase sobre él 7 tiempos. La sentencia, dice, o sea, este era un ángel, ¿verdad?, hablándole a Nabucodonosor. Dice, la sentencia es por el decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan quiénes, solamente Nabucodonosor, no, los vivientes, o sea, los seres humanos, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esto escuchó Nabucodonosor, que hablaba aquel vigilante, aquel ángel. Fíjese bien, más adelante, en el verso 24, Daniel interpreta, dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Dice: te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta
que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Aleluya. O sea, la interpretación no varió mucho, ¿verdad? Simplemente primero fue un ángel, ¿verdad? Después es Daniel, pero lo mismo, ¿verdad? Le está diciendo. Luego dice el verso 26, dice, en cuanto a la orden de dejar en la raíz la cepa, quiere decir el tronco de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino que te quedará firme. En otras palabras, no vas a ser desechado del todo, solamente por 7 tiempos, quiere decir 7 años, tu mente va a ser transformada. De mente humana va a pasar a ser una mente de un animal, quiere decir una especie de locura. Aleluya. Pero luego dice el final dice, esto significa, dice, que tu reino quedará firme, quiere decir, nadie más va a ser puesto en tu lugar, tú mismo regresarás a ocupar el trono otra vez como rey. Pero luego dice, luego que conozcas, aleluya, que el cielo gobierna, quiere decir, sobre ti hay uno más alto. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Se dice, hermanos, que la caída no es un suceso, sino que un proceso. Un suceso es cuando repentinamente algo ocurre, ¿verdad? Pero una caída, hermanos, viene en procesos. Y fíjese bien, Dios le empezó a comunicar al rey Nabucodonosor de una manera muy clara. Si hablamos, hermanos, del capítulo 2, ninguno de los magos que tenía el rey a su lado ahí pudo interpretar el primer sueño, inclusive hasta el sueño se veía ido. No se acordaba de lo que había soñado. Entonces, era muy difícil para que le interpretara su sueño. Viene, hasta quiso matar un montón a todos los adivinos de ahí que él tenía. Pero viene Daniel y sus amigos se postran delante del Señor. Entonces Dios le enseña a Daniel lo que necesitaba saber Nabucodonosor. Y luego le dice, ¿verdad? Tú veías una estatua de esta manera y de esta otra, ¿verdad? La cabeza era de oro. Dando a entender, hermanos, que el imperio babilónico representaba aquella cabeza, claro, dirigido por Nabucodonosor. Y luego después dice, viene otro reino, y otro reino, y luego un cuarto, y luego un quinto, y ese quinto va a desmenuzar todo. Y le dice claramente, ¿verdad? Tú eres esa cabeza de oro, el Dios, el Altísimo Dios te ha dado a ti. O sea, nadie más te dio ese reino. Tú no fuiste puesto rey porque el pueblo te haya elegido por votación, sino que Dios te dio ese lugar. Dios sometió a los pueblos bajo tu señorío. O sea, no tienes por qué enorgullecerte. Dios te lo dio. Bendito sea el nombre del Señor. El problema no es el puesto, hermano. Algunas personas creen, ¿verdad?, que el puesto es el que tiene allí el orgullo escondido, ¿verdad? No, es la persona que lo trae allí, ¿verdad? Que en ocasiones puede estar dormido allí, el orgullo, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Después viene, ¿verdad? Si la prosperidad, el puesto, ¿verdad? Ya eso alimenta, ¿verdad? El orgullo, la soberbia. Fíjese bien lo que dice ahí más adelante. En el capítulo 2, verso 44 dice:
que es el reino de Cristo, ese no va a ser destruido. Aleluya. Ese sí es eterno. Santo. Aleluya. Y será dejado a otro. Quiere decir, allí no hay elecciones, ¿verdad? Dios eligió uno y no va a haber cambios ahí. Aleluya. No va a ser dejado a otro pueblo, dice. Él se va a desmenuzar, aleluya, a todos los demás. No van a existir malos. Los pueblos políticos, los reinos políticos no van a existir más. Cristo será el rey. Aleluya. Y los redimidos van a ser su pueblo. Van a ser el nombre del Señor. Pero todo esto no le sirvió de mucho. Fíjese bien. Dice en el 45, de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, que esta representa a Jesucristo, dice, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esto es algo que va a venir. Tú no puedes ser rey por toda la eternidad. Como dijo también, ¿verdad? En el verso 21, creo que dice Daniel, en el verso 21, aleluya, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso de que él, o sea, refiriéndose a Dios, muda los tiempos? Quiere decir cambia los tiempos y las edades. Según la versión antigua dice las oportunidades, tiene la palabra por edades, tiene las oportunidades. Aleluya. Y la versión de Dios habla hoy dice las épocas. La versión de King James autorizada dice seasons, que quiere decir épocas, ¿verdad? O sazones o estaciones. La versión Good News Translation en inglés también quiere decir, también usa la palabra sazones. Quiere decir que Dios designa cuánto tiempo y en qué tiempo la gente va a servir. En el cargo que Dios determine poner. Santo. ¿Cuánto tiempo y en qué tiempo? Entonces, si Nabucodonosor estaba para servir como rey en esa época, Dios también tenía determinado hasta qué tiempo iba a durar como rey. Y él puede cambiar. Por ejemplo, vamos a decir, hace poco tiempo hablamos de un hombre, ¿verdad?, de Latinoamérica, que inclusive pensando que él iba a perpetuarse en el cargo como presidente, inclusive hablaba blasfemias contra Dios y amenazaba, reprimía, encarcelaba a todos los que no pensaban como él, y ganó las siguientes elecciones y creyó que iba a poder continuar como presidente, pero Dios decidió quitarlo y lo quitó. O sea que el ser humano dice, yo voy a servir todo este tiempo, yo voy a durar toda mi vida, pero cuando Dios decide quitarlo a uno, de uno lo quita. Dios determina cuánto tiempo y en qué tiempo, ¿verdad?, vamos nosotros a servir. No podemos hacer nada al respecto, solamente ser fieles al Señor. Aleluya. Y no creernos que estamos ahí en ese lugar por nuestras propias fuerzas. Santo. Aleluya. Fíjese bien lo que dice el rey Nabucodonosor después de que Daniel le da la interpretación de aquel sueño. Capítulo 2, verso 47. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro, quiere decir el Dios de ustedes, los hebreos, es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues tú pudiste revelar este misterio. Y
fíjese bien, aunque Dios a través de aquel sueño y de aquella interpretación le mostró que el rey Nabucodonosor no iba a estar allí por una eternidad, sino que después de él iba a venir otro, y un tercero, y un cuarto, y un quinto, ¿verdad? Y también entendió que Dios es Dios de dioses, que el Dios de los hebreos, aleluya, se enseñorea de los reyes de la tierra. Él los pone a la hora que Él quiere, en el lugar que Él quiere, y los quita también a la hora que Él quiere. Aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Fíjense bien. No obstante, fíjese bien, en el capítulo 3 se encuentra erigiendo una estatua. En vez de darle honra al Dios de los hebreos, se encuentra erigiendo una estatua. Ya no con la cabeza de oro y su pecho de plata. No, la hacen todo de oro. Quizás pensando, ¿verdad?, que lo que Dios le había dicho a través del sueño y de Daniel, que él iba a continuar, ¿verdad? Que aquello no se iba a cumplir, que él iba a continuar como rey. La hizo toda de oro. Y no solamente la hizo, sino que él y todos sus allegados y todos los que estaban viviendo bajo su señorío, demandó que tenían que inclinarse y adorar aquella estatua. Siendo que él mismo había dicho que el Dios de los hebreos era Dios de dioses. Ahora está queriendo inducir a los hebreos que también adoren su imagen. Algo que no hicieron. Y fíjese bien sus palabras en el capítulo 3, verso 15. Dice, ahora pues, esto se lo dice a Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjese bien, ya él mismo había declarado antes que el Dios de los hebreos era Dios de dioses. Ahora como que lo está retando, ¿verdad? ¿Cuál va a ser ese Dios que nos libre de mis manos? Creyéndose más poderoso que aquel Dios. Aleluya. Y nosotros sabemos la historia, sabemos que los tres jóvenes hebreos rehusaron adorar aquella imagen, y sí, en efecto, cumplió en su palabra de tirarlos al horno. Como ellos se negaron, mandó que el horno se calentase 7 veces más de lo que acostumbraban tenerlo de caliente. Y dice la historia, hermanos, que cuando estos jóvenes fueron lanzados, atados de pies y manos, cuando fueron lanzados ahí, tan intensa o intenso era el calor, dice que las llamas alcanzaron y mataron a los que los tiraron a ellos. Luego, después, Nabucodonosor se levanta de su silla y asombrado dice, ¿a cuántos echaron ahí dentro? ¿No tiraron 3? Y dice, sí, en efecto, le contestaron, echamos 3. Dice, yo miro a 4. Y los miro sueltos, no amarrados ya, sueltos, caminando dentro del horno. Dice, y el fuego no les hace nada. Bueno, los mando a traer de ahí, y dice la escritura, hermano, que su ropa, ni sus cabellos se quemaron, ni siquiera olían a humo. Esa experiencia, hermano, es para que uno, como ser humano, por orgulloso que sea, tiene que cambiar nuestra mentalidad. Pero hermano, cuando la soberbia se ha arraigado en el corazón de una persona, es como pedirle a ese pino que está allá atrás que dé manzanas. Santo Señor. No puede.
Tiene que cambiarse esa mentalidad. Santo. Aleluya, tiene que ocurrir algo extraordinario. Mira, hermano, la escritura dice después de que el rey, aleluya, miró que estos jóvenes fieles a su Dios sí fueron librados. Aunque él creía que no iban a poder ser librados de sus manos, ellos ya le habían dicho: no nos vamos a mostrar ante tu imagen. El Dios a quien servimos nos puede librar de Santo Señor. nos puede librar de tus manos. Aleluya. Y si no nos libra, como quiera vamos a adorar tu imagen. ¿Qué te parece? Estamos dispuestos a morirnos antes que adorar eso. Pero fíjese, hermano. Aleluya. Después vemos, hermanos, que dice el verso, va tratando de ser breve. El verso 27 dice: y se juntaron los sátrapas, quiere decir sus consejeros, sus allegados ahí. Dice: los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por tanto, fíjese bien lo que dice aquí: decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Aleluya. Fíjense bien cómo reconoce todo eso. Pero con todo eso, su soberbia continuaba con él. Santo Señor. El que una persona ve que reconozca que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor, que murió y resucitó y que hace milagros, levanta muertos, levanta paralíticos, qué bueno que lo crea. Pero eso no quiere decir que nos hemos librado de ese animal, de la soberbia. Santo. Aleluya. Aleluya. Después Dios tuvo que acudir de otra manera, recurrir a darle otro sueño a Nabucodonosor. Esta vez es el sueño del árbol, donde le hace ver que es Dios mismo quien le dio el privilegio de llegar a ser rey. Es Dios mismo quien le da a todas aquellas gentes y las somete bajo sus pies. Aleluya. Y él no podía reconocerlo. Se había engrandecido. Aleluya. Dice, fíjese bien, ya lo que le dice Daniel. Aleluya. Te van a echar de delante de los hombres. Tu corazón, tu mente va a ser transformada, cambiada de mente humana a la mente de un animal. Por 7 años vas a comer pasto y te van a amarrar como a una bestia. Se te va a mojar el lomo, te va a crecer el pelo, te van a crecer las uñas, hasta que entiendas. Santo Señor. Hasta que entiendas. Fíjese bien. Aleluya. Con mucha razón decía él: conviene que yo publique esto, que yo anuncie que el Dios de los hebreos es Dios de dioses. Santo Señor Jesús. Aleluya, que es poderoso y que se enseñorea sobre los reinos de la tierra y que castiga al que anda con soberbia. Aleluya. Fíjese bien lo que dice. Después de que pasó todo esto, toda aquella prueba,
toda aquella lección para que él pudiera entender, aleluya, cuál debía ser su lugar como rey. Dice en el verso 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, quiere decir recobré el sentido, y bendije al Dios, bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, quiere decir para siempre, por todas las generaciones, y su reino por todas las edades. Aleluya. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace, o sea, comparados con él. Dice, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dice, en el mismo tiempo, dice, mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Fíjense lo que dice el 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, ya no yo, ¿verdad? Sino a él, ¿verdad? Engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Aleluya. Convenía que Nabucodonosor publicara esto. Déjenme decirlo, hermanos, conviene que aún en nuestro tiempo se siga publicando, porque, hermanos, vamos a decir, hermanos, y lo digo sin temor a equivocarme, que la soberbia es uno de los males que más sufrimos hoy en el mundo. Y no solamente a nivel político, a nivel social, sino que también dentro de las iglesias, hermanos, la soberbia está tirando raíces. Santo Señor. Aleluya, arraigándose. Ayúdanos, Señor. Y Dios, hermanos, está a punto de hacer cosas, hermanos, con líderes que se la creen, que creen que por su mucho conocimiento, por su espiritualidad, creen que están donde están. Pero déjeme decirle, yo mismo he reflexionado y he dicho, Señor, si es cierto que tu palabra dice que tú, desde que antes de que yo naciera, antes de la fundación del mundo, en tus planes ya estaba que yo te iba a servir, ¿por qué dejaste que fuera lo más sucio del pecado? Que vagara tantos años perdidos para que después tú me encontraras y me sacaras de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué será que Dios, teniéndome en sus planes, dejó irme tan hondo en el pecado? Bueno, para que sacado de allí no se me olvide de dónde me trajo el Señor. Aleluya. Aleluya. Que no me la crea que porque yo, que porque esto, que porque el otro, no, porque Dios. No. Aleluya. Debo decir, hermanos, que hay muchas cosas que alimentan la soberbia del ser humano. Una puede ser, hermanos, la apariencia física. ¿Qué es la apariencia física? Y no necesariamente tiene que estar bien parecida a la persona, sino que a veces se la cree uno. Ese es algo que alimenta la soberbia. Aleluya. Otra de las cosas que alimenta la soberbia es la fuerza física. No necesariamente tiene que estar fuerte, pero hay gente que se la cree que a veces una hormiga tiene más fuerza que nosotros. Otra cosa que alimenta la soberbia es la sabiduría. Hablamos de la sabiduría de este mundo, porque si fuera de la de Dios
Santo. Otra cosa que alimenta la soberbia es la fama. Otra, el liderazgo, ya sea político, ya sea espiritual, ya sea social. El cargo, el puesto que se le da a la persona puede ser, hermanos, algo que alimente la soberbia, que ya vive allí, ¿verdad? Pero solamente aquello que recibió le está sirviendo como alimento para levantarse más. Otra cosa, las riquezas de este mundo pueden ser alimento para la soberbia. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: manda a los ricos de este mundo que no sean altivos, que más bien se asocien con los humildes. Aleluya. Aleluya. Que aprendan de la gente humilde. Porque las riquezas solamente nos ayudan a pagar un hilo aquí y otro hilo allá, ¿verdad? Pero a la hora de que el Señor nos llama cuentas, no nos sirven de nada. Señor, Porque tenemos a un Dios que no se ve, un Dios que no recibe mordidas. Aleluya. Otra de las cosas que a veces alimenta el ego, alimenta la soberbia, es también cuando no tiene uno nada. A veces que la persona no tiene que tener nada, ni ser guapo, ni fuerte, ni inteligente tampoco, pero anda ahí flotando. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Voy a decir una anécdota para que vean cómo Dios puede humillar en las primeras fases de nuestra humillación. Cómo Dios puede humillar. Y aquí hay que captar en el instante cuando Dios comienza a hacernos ver las cosas. Cuentan, ¿verdad? Y esto lo contó la misma persona que le sucedió. Muchos de nosotros, las cosas vergonzosas que nos pasan, no queremos hablar de ellas. Por ejemplo, si nos caímos, nos levantamos rapidito, así que ahí no podemos hablar. Si algo vergonzoso nos pasa, no queremos que nadie sepa. Pero aquí Nabucodonosor, aunque fue vergonzoso y doloroso lo que pasó, dijo: conviene que yo lo publique. Aleluya. Este hombre se la creía bien guapetón, creía que estaba guapo, bien parecido. Como siempre andaba haciendo alarde de cuán guapo era. En una ocasión, ¿verdad? Entra al supermercado, ¿verdad? Y llega, ¿verdad? Esta mujer y le ofrece uno que trabajaba allí, ¿verdad? Una mujer joven le ofrece un carrito y le dice: no, dice, estoy aquí buscando a mi esposa. Hace unos minutos la dejé en la puerta y me fui a buscar estacionamiento y quiero entrar a buscar a mi esposa. Dice: ella ya debe tener un carrito. Y le dice, la muchacha le dice: ¿cómo es su esposa? Oh, es bajita, el pelo así, azul, ¿verdad? Y lleva una camiseta puesta de este modo y de este color, y lleva un letrero así, azul. Oh, sí, sí. Y luego le dice: además, dice, debe de lucir bien asustada, extraviada. Dice: por no llevar un hombre a su lado así de guapo como yo. Entonces le dice la muchacha: mire, la mujer que usted dice, sí, en efecto, pasó hace rato por aquí. Dice: pero para nada que se miraba asustada. Se miraba bien contenta. Además llevaba a otro hombre a su lado, alto, robusto y mucho más guapo que usted. Por supuesto que fue una broma de la muchacha, ¿verdad? Una broma que lo hizo cambiar de color por un hermano. Entonces, hay veces, hermano, que así comienza el Señor como a reprendernos. Como en aquella ocasión, aquella persona que creía que sabía todo. Y estaba como avergonzando a todos los demás ahí, haciéndoles preguntas que él sabía que no le iban a poder responder. Y se las sabía de todas. Y había un niño allí que lo observaba, jugando el niño, pero lo escuchaba y lo veía. Y pues, estaba atento el niño ahí jugando, pero atento a lo que estaba haciendo aquel sacerdote. Cuando de pronto el niño se para y le dice: a ver, ¿cuántos días duró Noé
en el vientre de la ballena. Y le dice el otro, pues 3. Dice el niño, no, bueno, perdonaste. O sea que Dios a veces utiliza las cosas más sencillas y más simples para avergonzarnos. Y que nos demos cuenta, hermanos, que si, ya sea que tengamos algún cargo, tengamos, hermanos, buena apariencia física, tengamos, hermanos, dinero, tengamos esto, tengamos lo otro, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Santo Señor Jesús. Ni siquiera la vida. Todo lo hemos recibido de Dios. Santo, aleluya. Aleluya. Y si hay alguien que debe de recibir alabanza, es Él. Santo. Aleluya. En una ocasión cuentan, ¿verdad?, del famoso matemático que se llamaba Blas Pascal. Cuentan, ¿verdad?, que en una ocasión le preguntaron, dice, ¿por qué cada vez que usted menciona sus libros nunca dice mis libros? Siempre dice nuestros libros. ¿Cuál es la razón por la que usted nunca dice mis libros? Nunca lo hemos escuchado decir mis libros, siempre dice nuestros libros. La respuesta de él fue que nadie puede escribir un libro sin, aleluya, valerse de la aportación de otras personas. Dice, el que no valora esto no es muy buen escritor. Aleluya. Quiere decir, hermanos, que aún en las personas que no tienen mucho conocimiento de Dios, es hermosa la humildad. Santo. Aleluya. Y el Señor Jesucristo claramente nos dice en su palabra, aleluya, cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cómo gusta esa frase, verdad? Venimos a Él con montones de problemas y queremos, hermanos, que nos dé descanso. Queremos que nos ayude. Pero hay una responsabilidad más adelante. Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso se encuentra, hermano, cuando uno aprende a obedecer al Señor. Aleluya. Cuando uno aprende a ser humilde, a ser sencillo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Voy a dejar las otras citas para poder terminar, hermanos. Aleluya. Dicen que dijo un antiguo filósofo. Aleluya. La humildad suele ser con frecuencia una simulada sumisión, un artificio del orgullo que se agacha por un momento para después erigirse. Fíjese bien cómo dijo este filósofo, hablando de la humildad. Dice, la humildad, aleluya, suele ser con frecuencia una simulada sumisión, un artificio del orgullo que se agacha por un momento para después erguirse. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, digamos, usted trabaja para alguien, ya sea hombre o mujer, es patrón o patrona, recibe órdenes de esa persona y usted dice, sí, por ahí te muevo. Y nomás se va, viejo, tal gorro, ya me quedé hasta el gorro. ¿Verdad? Esa es una sumisión simulada. ¿Cuántas veces hemos escuchado expresiones así? Pero el cristiano, hermanos, está llamado a vivir una humildad verdadera, no una humildad simulada. Santo, aleluya. Aleluya. Yo creo, hermanos, que mucha falsedad había visto este hombre que escribió esas palabras, que era un artificio. La humildad debía ser como un artificio del orgullo. Qué triste, hermanos, que tengan que hacer, ¿verdad? Vamos a decir un sarcasmo de lo que es realmente la humildad. Entonces, ¿qué es humildad? Aleluya. La humildad es modestia, docilidad,
obediencia. La humildad es sumisión voluntaria. Amén. Es condición de modesto o modesto. Es la ausencia completa del orgullo y presunción. ¿Qué es la humildad? Es la ausencia de toda rebelión y desobediencia. Es la ausencia de toda autosuficiencia, que se la cree uno que las puede todas. Hermanos, nos necesitamos todos. Santo Señor. Todos nos necesitamos. En una ocasión, y con esto termino, les contaba cierta anécdota de cómo el maíz, no solamente el maíz, el trigo, ¿verdad? Pero yo, porque cultivamos por muchos años el maíz, juntamente con mi papá, me di cuenta, ¿verdad?, que cuando los granos de maíz se dispersaban y estaba una planta de maíz aquí y otra por allá, cuando usted iba a querer comerse aquel elote o a piscar aquella mazorca, a veces no había ni un grano, o un grano por aquí y otro granito por allá. ¿Por qué? Porque usted ve los cabellitos en aquel gilotito, ¿verdad?, que está saliendo. Bueno, ese cabellito por ahí, ¿verdad?, va a alimentar el grano. Y para que alimente el grano, polvito de aquella espiga tiene que caerle al cabellito, ¿verdad? Entonces, cuando hace viento, el viento regularmente se lleva aquel polen, aquel polvo que está cayendo de la espiga, y el elote no está recibiendo como debería de recibir. Entonces es necesario la proximidad de cada planta para que si el viento sopla hacia allá, el polen de aquí alimente a los de acá. Y si el viento sopla hacia acá, entonces el polen de aquí alimenta a los de allá. De tal manera, hermanos, que cuando está bien ordenada, ¿verdad? Ahora, hermanos, se siembra el maíz de una manera, hermanos, que todas las milpas están a una misma distancia, todas, por sembradora automática, ¿verdad? Todas están a una misma distancia. Y es hoy cuando se siembra así que se levantan las más grandes cosechas. ¿Por qué? Porque la proximidad de cada planta es necesaria. Se necesitan la una a la otra para poder rendir el fruto. Pero hermanos, si lo aplicamos a lo espiritual, ¿qué tan próximos, qué tan cercanos, qué tanta armonía tenemos los unos con los otros? El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: no seáis codiciosos de vanagloria, irritándonos los unos a los otros. Hermano, cuando uno busca mirarse ser el más inteligente, el que truena más fuerte su chicharrón o truena más recio su chicle, hermano, molesta a los demás. Aleluya. Y la palabra de Dios nos está llamando a ser modestos, no molestos. Santo. Porque cuando uno, hermanos, busca mirarse bien en delante de los demás, a los demás no les gusta. Entonces, todo lo que hagamos, hermanos, no lo hagamos para mirarnos bien nosotros. Santo Señor. Hagámoslo para glorificar el nombre del Señor y bendecir el pueblo. De esta manera, agradamos a Dios y agradamos a nuestros hermanos, los beneficiamos con todo lo que hacemos, ya sea que toque, ya sea que cante, ya que se enseña, que predica o que limpia o que hace esto o lo otro. Todos resultamos beneficiados con lo que hacemos. Pero cuando buscamos nuestra propia gloria, disgustamos a los demás y no le estamos dando la honra y la gloria a nuestro Dios, sino que estamos buscando nuestra propia gloria. De manera que hoy estamos invitando a que la humildad sea vivida, sea practicada. Santo aleluya. Que sea práctica. Que no sea como dijo este hombre, ¿verdad?, que dijo que era una simulada sumisión, un artificio del orgullo, ¿verdad?, que
se agacha por un ratito y al ratito me las paga, ¿verdad? Como aquella mujer, ¿verdad? Que miró que su esposo, cuando ella comenzaba a llegar a la iglesia, miró que el esposo la trataba mal y se iba todo el fin de semana con los amigos. Se convierte el esposo, ahora me la pagas. Ahora yo soy la que te va a hacer la vida difícil. Vamos, no esperen a que Dios haga algo. Hagámoslo nosotros. Porque el que se humilla, Dios lo ensalza. Y el que se ensalza, Dios lo humilla. Aleluya. Lo que diremos, ¿verdad? Como aquella ocasión, ¿verdad? En que vamos a decir, cierta persona miraba que la líder de esto, ¿verdad? Les daba órdenes a las hermanas, les daba instrucciones. Y cuando ella recibe el cargo, dice, ahora me van a escuchar a mí. ¿Cómo nos mirará el Señor? Santo. Si Él, hermanos, es el que muda los tiempos y las sazones, quiere decir, Él dice cuándo y cuánto tiempo vamos a servir. Él es el que lo da todo. Entonces, y debe ser para la honra y gloria de Dios, porque ¿qué tenemos, hermanos, que no hayamos recibido? Santo. Si somos así de sabios, debemos atribuirle. Me dijo una vez un amigo, ustedes solamente a Dios, y a Dios le dan toda la honra y toda la gloria. ¿Y qué es el que inventó la electricidad? Le digo, la próxima vez que mires que alguien está inventando algo, dile que vaya y busque su propia materia, que no agarre de la de Dios, porque Dios creó todo eso. Amén. Y yo le hablé así porque era mi amigo, ¿verdad? Yo le daba. ¿Tú ves que este foco nos da luz? ¿A quién le damos la gloria? ¿Al hombre? A Dios, que le dio esa inteligencia al hombre. Aleluya. Porque Dios es el que creó al hombre, creó la materia, y al hombre le da la inteligencia de poder desenvolverse, de poder inventar. Entonces a Él sea la gloria. Aleluya. Damos gracias por aquellos hombres, ¿verdad?, que se han prestado la mano de Dios para traer los beneficios a todos, pero la honra y la gloria para nuestro Dios. Aleluya. Y nosotros nos quedamos en nuestro lugar. Dicen, hermanos, según los diccionarios, que la palabra humildad viene de una palabra griega, ¿verdad? Hebrea, que quiere decir estar abajo sin elevarse mucho de la tierra. Pero en las traducciones nos metieron a nosotros otra palabra que es latina, que viene del latín, que es humus, que viene de la palabra humus. ¿Y saben lo que la palabra humus quiere decir? Quiere decir suelo, quiere decir tierra. Y ahí yo creo que se agarra para decir, mantén tus pies en la tierra. No flotes, porque el que flota se va para donde sopla el viento. No tiene un lugar fijo a donde ir. Santo, aleluya. Aleluya. De manera que si vamos, hermanos, a hablar de humildad, hablemos de sumisión voluntaria. Hablemos de ausencia, de orgullo y de autosuficiencia. Vamos a ponernos